Mi nombre social es Lola de Yabú Delgadillo Vargas. Tengo un nombre legal, pero está asociado al género masculino y por lo regular no me gusta utilizarlo. Pertenezco a la Asociación Agenda Nacional Político Trans de México, AC, a la Red de Acción Ciudadana México Diverso, a la Organización Mujer Libertad AC, y soy directora nacional del Movimiento de Trabajo Sexual de México. Ha sido la necesidad. Durante más de 15 años estuvimos luchando desde varias organizaciones de personas trans que ejercíamos trabajo sexual y llegó el momento que nos dimos cuenta que no podíamos solas. Teníamos que hacer sinergias y empezar a trabajar con otras personas y con otras agendas para que realmente empezáramos a tener una visibilidad y un reconocimiento de derechos humanos. Esto nos ha dado hasta cierto punto una profesionalización, un acercamiento y también una necesidad de trabajar en conjunto con otras agendas. Mira, lo que pasa es que yo creo que todas las personas, podemos llegar a ser lo que queramos, pero hay algunas que ya tenemos el instinto de ser líderes o de estar viendo las necesidades de todas las demás. Yo en mi caso soy luchadora social, siempre hemos trabajado desde el ámbito social desde la izquierda, sobre todos los temas en donde se trataba de defendernos como poblaciones en condición de vulnerabilidad. Entonces, a muchas compañeras no les interesaba luchar por sus derechos, les interesaba, por ejemplo, ejercer trabajo sexual y poder trabajar, y era su único interés. Yo en mi caso era, pues, si yo defiendo a las compañeras, voy a tener su apoyo en el momento que yo lo necesite. Entonces era trabajar por todas, porque si ellas estaban bien, yo también iba a estar bien. Ha sido difícil, porque de repente sacrificar tu tiempo, tu esfuerzo, tu propio dinero para lograr que todas estemos bien. Entonces, y muchas veces no se puede. Tenemos esa idea de vamos a cambiar el mundo por todas las personas, pero no todas las personas sienten, por ejemplo, que se les están violando sus derechos o que se les está discriminando. Entonces es tratar de cambiar también su percepción y su mentalidad. O sea, si tú eres una mujer trans y eres completamente femenina, que alguien te trate de hombre, pues eso es una discriminación. Pero había compañeras que decían, es que yo no tengo problema. Pero al momento que sí les llegaba a pasar, entonces se molestaban y llegaban y recurrían con nosotras. Oye, ¿qué hago? Pues bueno, es que entérate que tú tienes estos derechos, que no te pueden discriminar, y en caso de que lo hagan podemos hacer este tipo de acciones, ya sea legales, mediáticas o simplemente a veces hasta responder la misma violencia, porque muchas veces es la única forma que hay. Sobre todo en mi país, la confianza en las instituciones, en la policía, en estas agencias donde se supone que te deben dar acceso a la justicia y proteger tus derechos, son las primeras que violan esos derechos. Entonces, muchas veces era confrontarlas en un primer momento. Ahorita con toda la corrupción y todo el avance que hay del crimen organizado, de la ultraderecha y de las iglesias, cada vez es más difícil y más complejo mantener nuestros derechos, ya ni siquiera ganarlos, sino que no nos los quiten. Es que, bueno, yo todavía me considero joven, Ok, mira, lo que pasa es que yo provengo de una familia que migrábamos mucho, internamente en el país, pero mi padre era conductor de trenes, era ferrocarrilero, entonces teníamos que estar viajando de un estado a otro. Yo, por ejemplo, nací en un estado, me registraron en otro estado y hasta los 6 años viví en otro estado. Cuando después de los 6 años mi familia quiso ya quedarse en un solo lugar, yo llegué a Guanajuato, México, hablando solamente inglés, porque antes estábamos viviendo en la frontera con Estados Unidos. Entonces a mí me llegaron a golpear, a hacer mucho bullying, porque no hablaba yo el español. Entonces, de hecho es una situación de que yo te puedo entender el inglés, pero no lo hablo ni lo escribo, porque yo misma lo bloqueé por toda esta violencia que yo vivía.
De ahí en más, poco a poco, fui creando o reconociendo que yo no era igual que las demás personas. Aunque siempre fui una persona, desde que tenía 6, 7 años, siempre fui de las personas más altas de la escuela, más robusta. Entonces me veían como pues, de la persona más fuerte del salón y muchas veces era vence al más grande para demostrar tu poderío ante los demás. Pero yo era, aunque tenía esas características, yo era una persona muy frágil. Mis compañeros me decían que muy afeminado, entonces siempre era estar peleando, estarme defendiendo. Entonces yo desde muy chica tuve que reconocer que yo era una persona vulnerable, o más bien que ya me habían puesto en una condición de vulnerabilidad. Pero hasta los 14 años que empieza esta fase de la adolescencia, que yo empecé a identificarme como mujer, a reconocer que yo no era igual que de mis compañeros y a identificarme más con el género femenino. Entonces fue cuando me empezaron a hacer bullying por violencia de género o bullying homofóbico, porque te estoy hablando casi de más de 20 años. Entonces todavía ni siquiera estaba socializada la parte de ser una persona trans. En ese entonces me decían que yo era un jotito, el maricón. Entonces sufría mucha violencia, pero sobre todo verbal, o que me ignoraran o me señalaran. Pero era muy difícil que por mi tamaño y mi condición realmente se pusieran a querer violentarme físicamente. Entonces hasta los 15 años que se dan cuenta en mi casa que yo era así, tuve problemas con mi familia, entonces tuve que dejar la casa, la familia paterna. Y no me quedó otro lugar a donde irme más que a ejercer trabajo sexual. Porque era, aparte, el único escenario donde yo podía ser mujer. Y como mujer, con los estereotipos de género que tenemos en México, si no eras usada por un hombre, no eras mujer. Entonces, la única forma de poder arreglarme de mujer, poder tener relaciones con hombres, era ejerciendo el trabajo sexual. Ya de ahí, con el tiempo, empecé a reconocerme ya como persona trans. Porque aparte, al momento de yo tener relaciones con otro hombre, lo peor para mí en lo personal era que el otro hombre me tratara como hombre a la hora de la intimidad. Entonces yo siempre decía, no, es que yo no soy hombre. A mí no me gusta funcionar como hombre o que me vean como hombre en la cama. Y poco a poco se me fueron desarrollando pechos, esta voz que está entre hombre y mujer, facciones entre hombre y mujer, y yo nunca entendía por qué. Hasta llegó el momento que me agredieron en donde yo ejercía trabajo sexual. Tuve mi primer intento de asesinato en 1998 por poner quejas y denuncias contra los policías, porque en esos entonces nos hacían operativos, nos detenían. En el momento que nos detenían, nos violaban. Los operativos los hacían alrededor de mínimo 50 policías y entre los 50 te violaban cuando te detenían, y si no te dejaban te golpeaban y podían llegar hasta matarte de la golpiza que te daban. Había ocasiones que nos llegaron a perseguir con perros policías. Hubo compañeras que fueron mordidas. Teníamos una compañera que un perro le arrancó el brazo por no dejarse detener. En otras ocasiones, en los hoteles donde trabajábamos, teníamos que salir corriendo por los techos y escondernos en los tanques de agua toda la noche, exponiéndonos a enfermedades, a una pulmonía, pero preferíamos eso a que nos detuvieran, porque sabíamos que aparte de la violación, era llegar a las celdas de los hombres. Sobre todo nos metían con los hombres violentos, con los hombres que habían cometido algún delito violento o estaban en estado de ebriedad. Entonces, aparte era de que te violaban los policías y que te golpearan, todavía tener que llegar a las celdas y recibir golpizas y otra vez más violaciones. ¿Se organizabais de alguna manera entre vosotras para tratar de evitar esta situación? En ese entonces no había la posibilidad. ¿Y después? Después empezamos, fue cuando yo empecé a poner quejas y denuncias. Hubo una organización de chicos gays que hacían acciones ante el VIH.
Entonces me dijeron, es que no te pueden hacer eso, te acompañamos a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces yo empecé a poner denuncias hasta que llegó el momento que me mandaron a asesinar, porque yo había demandado tanto al gobierno local, había hecho denuncias públicas contra la iglesia y contra bandas de tratantes. Entonces cuando llegaron a asesinarme nunca supe de cuál de todos estos entes me llegó el intento de asesinato. Ya después, con el tiempo, tuve que irme de esa ciudad, de Irapuato, Guanajuato, porque pues, ya me habían intentado asesinar una vez. Hubo otros 2 intentos de hacerlo, nada más que no me fue tan mal como en el primero, y lo digo tan mal porque no solamente sufrí la violencia de la policía. De hecho, ahorita soy una persona con discapacidad, uso bastón, porque cuando no te voy a platicar todo lo que me pasó en ese día, la verdad, sí puedo platicarlo, pero todavía me causa grandes conflictos, todavía me deprime mucho, pero terminé aventándome de un 4º piso para que no me mataran, y caí y se me fracturó la pierna. Llego yo al hospital, toda ensangrentada, golpeada, violada, con los huesos saliéndoseme de mi pierna, y sale el jefe de guardia de médicos y me niega la atención. Me dice, aquí no atendemos a gente como usted. Vayas, cámbiese, desmaquíllese, córtese el cabello, póngase ropa de hombre, es más, traiga a su esposa y a sus hijos y solamente así lo vamos a atender. Entonces yo anduve casi un mes completo con mis huesos de fuera, y es un problema de salud que me ha ido avanzando y que de hecho pues me va a seguir avanzando porque ya es una enfermedad crónica degenerativa. Tuve que cambiarme a otro estado, decido estudiar medicina para demostrarle a los médicos que se podría tratar a las personas, no importaba quiénes fueran. Pero también sufrí mucho rechazo por ser quien era. Por ejemplo, ahí sí me obligaban a andar con traje, corbata, pelo corto, y esa persona no era yo. Entonces no terminé, llegué hasta los últimos grados de los estudios, pero no terminé porque no era yo. No era yo. Aparte, también nos pasó una situación de que nos detienen a compañeras trans trabajadoras sexuales en una redada en Michoacán, y al querer ayudarles a pedirle a las instituciones que nos dijeran por qué las habían detenido, porque no había una orden directa, escrita por un juez para esas detenciones, también nos detuvieron. Entonces salimos en todos los medios de comunicación como banda de homosexuales, rateros, idosos y drogadictos. Entonces, cuando yo salgo de este proceso y quiero regresar a la escuela, en todos los salones, en toda la escuela, por todos lados estaban fotocopias de los artículos donde salía y decía que yo tenía SIDA. Y que aparte era sidosa, ratera y drogadicta. O sea, llegó el momento que mejor decidí salirme y dejar la carrera. Entonces, pero todo esto, aunque han sido cosas malas en mi vida, entre comillas, me han formado para seguir luchando por los derechos de nuestras compañeras y compañeros. Mira, yo creo que muchas veces los pequeños logros que hemos tenido, muchas veces me tocó hacer acompañamientos a compañeros gays y compañeras trans en fase terminal de VIH, y el que muchas veces en su lecho de muerte te agradecieran todo el cuidado que les diste, personas que fueron detenidas y que ayudaste a sacarlas de esa condición, de esa discriminación y de todo este proceso violatorio de derechos humanos, que salieran, muchas veces ni te agradecían, pero sabías que les habías ayudado a estas personas. Entonces, el luchar y estas pequeñas cositas creo que son un pago mayor, y es un beneficio que yo hasta ahorita tengo, y siempre he dicho, hay tantas muertas y muertos que han estado conmigo, que son las que me dan esta fuerza de seguir adelante. Hemos logrado muchísimas cosas, pero por ejemplo, ahorita que me tocó a mí ser la principal redactora y sistematizadora de la propuesta de reforma de ley en México para el reconocimiento de identidad de género, cuando se logra, se publica, se sanciona y es una realidad para las personas,
el mayor logro fue ver a mis compañeras salir ya del registro civil de nacimiento con su acta ya, reconociendo su identidad de género, ver cómo de repente varias compañeras lloraban de la emoción, de la felicidad, de haber recibido eso. Entonces, para mí ha sido lo que me ha motivado, ¿no? Saber que si estamos haciendo algo, yo nunca he dicho que soy la más necesaria del mundo en mi país, ni que todos estos logros es el máximo logro en derechos humanos, no, pero son cosas que han abonado a que podamos seguir subsistiendo. De hecho, a 3 años ya de haber aceptado esta ley, yo no he podido cambiar o no he querido cambiar mi nombre, porque yo hice una promesa a todas las demás personas, porque no es una ley nacional, es una ley local, pero falta todavía, de los 32 estados, faltan 29 estados para lograr esta ley, más aparte de la ley nacional. Entonces yo hice una promesa a todas mis compañeras y compañeros trans de que no iba a cambiarme mi nombre hasta que en todos los estados se pudiera hacer este reconocimiento. Entonces es una deuda que tengo con mi población, pero es una deuda que también tengo conmigo misma. O sea, yo no voy a tener un beneficio si todavía hay gente que no puede acceder a ese beneficio. Mira, para mí trabajar ya con una visión hemisférica, latinoamericana, internacional, global, ante todo este avance de la derecha, de los grupos antiderechos, de las iglesias, creo que es lo más necesario en estos momentos. O sea, no podemos estar luchando solos nada más como estados de un país o como el propio país, siendo que ya no nada más somos ese país. Por ejemplo, en México ahorita la cuestión de migración de Latinoamérica, de Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos, la mayoría se está quedando en mi país, en mi ciudad, porque se le considera un oasis de los derechos. Entonces, si no procuramos a estas personas, que ahora ya son parte de nuestra propia vida, decir que pues a final de cuentas ellos no son mexicanos, pero también son americanos, son del mismo continente y vivimos en un mismo planeta. Si no nos podemos ayudar, no sé qué estamos haciendo. O sea, no podemos nada más luchar por un lugar en específico, porque si nada más nos enfrascamos en esa lucha, se nos olvida, por ejemplo, que en mi país nos siguen matando. Cada año, cada día, cada semana siguen asesinando a más personas trans, a más personas gays, que son las que estamos arriba. Cada día se están infectando más gente. Compañeras trans están muriendo por inyectarse líquidos en sus cuerpos para esta conformación corporal. Entonces, si no detenemos todo eso, lo único que va a pasar es que se nos van a seguir violando nuestros derechos y va a llegar el momento que no vamos a tener por qué luchar, porque no vamos a tener reforma de luchar. Primero, ¿qué recomiendo? Dejémonos los egos. Los egos tenemos que quitarlos. Mientras estamos viendo si el colectivo gay, el colectivo lésbico, y yo estoy hasta en contra de llamarle colectivos. Colectivos son esfuerzos pequeños, somos poblaciones. Primero hay que reconocernos como poblaciones y como parte de este planeta, de estos países. Si no nos reconocemos como parte de una población en general, que tenemos una orientación sexual o una identidad de género diferente a una mayoría, pero que somos parte al final de cuentas de esa mayoría, y que aparte tenemos características de todas las poblaciones. O sea, podemos haber personas trans, indígenas, con VIH, migrantes, afrodescendientes y muchas otras características. Si no trabajamos con cada una de estas poblaciones, si no dejamos esos egos, si no empezamos a apoyarnos, que asesinaron a una mujer, pues bueno, a lo mejor hay mujeres que a mí no me consideran mujer, pero nada me quita el apoyar a las compañeras, el pedir que ya no haya más feminicidio, el que ellas también nos apoyen para que no haya feminicidios trans y empezar a hacer una agenda en común. Digo, las etiquetas pueden decirse que son malas, pero son necesarias para la visibilidad y para lograr derechos. Pero al final de cuentas creo que la visión de todos y todas es que todas seamos iguales, como dicen los derechos humanos.
todos nacimos libres iguales y tenemos los mismos derechos. Ya hemos visto que no, entonces hay que unirnos. Todas estas poblaciones que una mayoría nos ha puesto en una condición de vulnerabilidad y que los mismos gobiernos están acentuando estas condiciones de vulnerabilidad, es hora de unirnos. Si no trabajamos en conjunto, entre poblaciones, pero aparte entre países, porque a lo mejor si yo sigo en México exponiendo toda la problemática que hay de corrupción, de crimen organizado, de esta violencia machista, me van a terminar asesinando. En América Latina, el promedio de vida de una persona trans es de 35 años. Yo tengo 38. Se puede decir que ya crucé este límite de vida y ya los años que vengan ya es un plus. Pero yo no quiero vivir con miedo. Yo no quiero vivir con resentimiento. Yo quiero poder salir a la calle, demostrar quién soy, ser quien yo soy y aparte poder amar a una persona, que no por esto tenga que pagar con mi vida o con mi libertad. Entonces, colectivos, poblaciones, como queramos llamarnos, trabajemos en conjunto, ayudémonos. No tenemos que esperar que otros países estén en la condición que vive Latinoamérica, que vive México, que vive Brasil, que es el primer país donde hay más asesinatos de odio, porque nosotras ya ni siquiera hemos hecho acciones de otros delitos de odio. Me refiero a discriminación de otro tipo, porque nuestra prioridad ahorita es evitar que sigan asesinándonos. Entonces, si no nos unimos, si no creamos estas redes, esos observatorios mínimo de compañeras de Colombia, de Nicaragua, ayúdennos a denunciar que nos siguen matando. Compañeras de España, del País Vasco, ayúdennos a difundir que estamos en un gran riesgo. Si no nos empezamos a apoyar mínimo en difundir que nos están asesinando, creo que nos van a asesinar. Mira, yo después de la 10ª vez que quisieron asesinarme, creo que dejó de ser un problema en mí pensar en que me van a asesinar. O sea, ya lo he normalizado. Cualquier momento me pueden matar, me pueden desaparecer. De hecho, mi pareja con la que viví 5 años, se puede decir mi pareja oficial, fue desaparecida, no sé si por el Estado o por el crimen organizado. De hecho, fui acusada en mi país en un primer momento de su secuestro y desaparición. Y ya después no supe porque como legalmente no éramos nada, no puedo ni pedir informaciones de él. Entonces llegó el momento que preocuparme por lo que me puede pasar a mí ya no es una prioridad en mi vida, pero de todos modos trato de cuidarme. Porque ya no es lo mismo un golpe ahorita que me den a un golpe que me daban hace 20 años. Hasta hace 20 años me llegaron a bañar en gas lacrimógeno y yo seguía luchando. Ahorita, hasta con un aventón y con mi discapacidad, ya tengo que empezar a preocuparme. Tengo que empezar a preocuparme ya por una estabilidad económica. Antes, para mí era fácil, si no tenía dinero, pues ejercer mi trabajo sexual y sacar mínimo para comer. Ahorita ya no. Como sociedad civil, igual que muchas, como militante y activista de derechos humanos, si no tenemos proyectos, pues no comemos. Y muchas veces es preocupante para mí ahorita más asegurar mi estabilidad económica y mi salud. Por lo tanto, tengo que cuidarme. O sea, yo si voy a un lado, a una reunión, no voy sola. Por ejemplo, si estoy en una reunión en una zona peligrosa, no subo en redes sociales que estoy en esa reunión hasta que esté en mi casa o un día o 2 después. Empezar a trabajar en estos cuidados de protección a defensores de derechos humanos. Creo que ya es una necesidad obligada a las personas que nos consideramos defensores de derechos humanos. ¿Qué recomendación le daría? Que crea en lo que hacemos, en lo que está haciendo. Creo que a comparación de cuando iniciamos, la cosa ya no está tan pesada. Pero esto es una cuestión que se hace por convicción, que se hace por amor, no se hace por dinero. Nadie vive de activista.
No es decir soy activista y ya voy a aparecer en todos los medios de comunicación, voy a ser famoso, voy a tener dinero, no. Es al contrario, vas a sufrir, vas a luchar, te vas a desgastar, vas a llorar mucho, vas a tener mucha impotencia, pero esos pequeños logros de estoy cambiando el mundo, estoy ayudando a que realmente rompamos estas barreras de odio y rompamos estas barreras de las diferencias de todas las personas para realmente al final reconocernos con las personas. Creo que es lo más importante, es lo que en lo personal a mí me permite dormir cada noche, porque antes pensaba en el miedo de lo que me pudiera pasar, ahora ya no, pienso en los logros que tenemos y en las agendas que tenemos pendientes. Entonces yo les recomendaría que primero acérquense a la gente que ya hemos trabajado, mínimo para preguntar qué es lo que se ha hecho, qué se vivía anteriormente, que hagan una comparación y que vean la brecha que se ha cerrado en derechos humanos, pero también para que reconozcan que esa brecha primero no se cerró sola, pero que sin ellos no se va a terminar de cerrar. Entonces, lo principal que les diría es mucha fe, mucha fuerza y podemos trabajar en conjunto, acérquense. Nos pueden decir que ya somos las veteranas, pero también necesitamos entregar la estafeta porque no vamos a ser eternos ni eternas en este mundo. Hay que seguir luchando por lo que queremos.